El día de hoy veremos Génesis 1, Génesis capítulo 1, así que por favor acompáñenme en sus Biblias. A lo mejor algunos de ustedes ya han leído Génesis 1 muchas veces, algunos otros no, entonces me gustaría que lo leamos completo. Yo lo voy a ir leyendo en voz alta, ustedes me siguen con la vista, para que veamos un poquito el panorama general. Y es curioso cómo Génesis 1 es presentado en cuanto a que tiene mucha repetición. Tiene mucha repetición y algunos dicen como que pues, porque es así, ¿no? El resto del libro es muy narrativo y aquí parece más, y muchos le llaman pues la canción de Génesis, ¿no? En una canción repites mucho la estrofa, repites mucho el coro y es bueno ver Génesis 1 así porque es una canción de asombro de nuestro Creador, ¿no? Entonces vamos a leerlo, como les digo yo, en voz alta y ustedes me siguen. Ustedes ahí en sus Biblias. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que estaban arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla y todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el tercer día. Y dijo Dios que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana y ese fue el quinto día. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento.
y dio la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en este día descansó de toda su obra creadora. Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por este día, gracias por cada una de las personas que está aquí. Te pedimos en esta tarde que nos permita seguirte conociendo, seguir conociendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos muestres lo grande que eres, que nos muestres tu perfección, que nos muestres tu santidad, que nos muestres también, Señor, tu amor para nosotros, tu ternura hacia nosotros. Permítenos verte como nuestro Creador, permítenos verte como nuestro Padre, permítenos caminar contigo bajo tus propósitos, y que en esta tarde al leer Génesis 1 podamos tener convicción en nuestros corazones de recordar que tú eres el que inició la historia, que tú eres el que lleva la historia por un camino bueno con un destino perfecto. Amén. Muy bien. Dice el versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Vamos a quedarnos con en el principio Dios. ¿Quién es este Dios del que habla la Biblia? Si estudiamos la Biblia en su totalidad, vemos que Dios tiene 5 atributos o características muy particulares que nos ayudan a conocer a este Dios que creó todo el universo, ¿no? Entonces me gustaría que veamos estas 5 características o atributos que Dios tiene, y el primero de ellos es que Dios es un Dios independiente, ¿sí? Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación, en ningún sentido. Él es autosuficiente en su propio ser. Una vez más, Dios es independiente a su creación. Esto nos permite ver la Biblia. Una segunda característica de Dios es que Dios es un Dios eterno. Él no tiene principio ni tiene fin, no tiene sucesión de momentos en su propio ser, es decir, no está mutando, no está cambiando, porque es un ser eterno, y al mismo tiempo, al ser un ser eterno, Él ve todos los tiempos con la misma agudeza. Él, por encima del tiempo, ve todos los momentos de la historia con la misma agudeza. Una tercera característica es que Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia. En su propio ser, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas, Él no cambia, ¿sí? Una cuarta característica de Dios que nos permite ver la Biblia es su omnipresencia. Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales, y está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Uno último es la unidad, es decir, Dios no está dividido en partes. Todo el ser de Dios incluye todos sus atributos, es decir, es completamente amor, es completamente misericordioso, es completamente bondadoso, es completamente justo, es todo al mismo tiempo. Es un ser unido, ¿no? Así que todo atributo de Dios califica a otro atributo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Más o menos? Todo esto es importante de entender, porque esto es lo que la Biblia enseña de quién es este Dios que creó el mundo. Y así como
Bueno, ahorita voy a tocar este punto, pero ahora quiero leer una lista, ya no explicar, pero una lista resumida de algunos de los otros características que la Biblia nos deja ver de quién es este Dios que creó el mundo, ¿no? Respecto al ser de Dios, Dios es espíritu y es invisible. Respecto a la mente de Dios, Dios tiene conocimiento, sabiduría y veracidad. Respecto a su moralidad, es un Dios bondadoso, amoroso, santo, justo, que tiene celo y que tiene ira. Respecto a sus propósitos, es un Dios que muestra voluntad, omnipotencia y soberanía. Y atributos que resumen a Dios son perfección, bendición o belleza. Ahora, menciono todo esto por lo siguiente. Cuando Génesis dice Dios en el principio, se refiere a este Dios, ¿sí? A este Dios. Un Dios, como dijimos, que no cambia, un Dios eterno, un Dios sabio, un Dios inmutable, un Dios eterno, un Dios independiente. Todos esos factores son importantes porque si no sería un Dios como en algunos de los mitos que vamos a ver más adelante, pero es importante que veamos quién es este Dios que creó la tierra. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, cuando pensamos en la obra de un artista, ya sea que la escuchemos, ya sea que la veamos, ya sea que lo leamos, sí es inevitable ver muchas características de la persona que hizo dicha obra, ¿sí? Puedes ver mucho de su humor, puedes ver mucho de lo que cree, puedes ver mucho de lo que piensa, de sus posiciones políticas, etcétera, ¿no? Cuando analizas una obra de alguien. Y es así mismo como nosotros podemos llegar a conocer a este Dios creador, puesto que podamos ver su creación y entender mucho de lo que Él es. Así que ese Dios, el que ya dijimos, creó de la nada, ¿sí? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero habla en la Biblia que este Dios creó de la nada todo lo que se ve. No es que Él iba viajando por el universo, se detuvo y dijo, creo que aquí es una buena ubicación para la tierra, vamos a hacerla por aquí, y etcétera, etcétera. No. Antes del universo no había nada, solo Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice, solo existía Dios. Ahora, esto es importante, más adelante vamos a ver por qué, pero es importante que entendamos que Dios creó todo el universo, las estrellas, el planeta, todo lo que hay en el planeta, etcétera, de la nada. Esto es contrastante, por ejemplo, con la creación humana, ¿sí? Si alguno de nosotros quiere hacer unos huevitos estrellados, que nosotros solamente modificamos y alteramos la materia, ¿no? Si quieres hacer unos huevitos estrellados, vas con una gallina que tú no creaste, le quitas unos cuantos huevos, vienes, pones el sartén que tú no hiciste, o sea, quiere decir, y ahora ese sartén, quien lo hizo, pues hizo el proceso con el acero o lo que sea del que sea, o de cerámica, ¿no? Pero mi punto es ese, nosotros modificamos la materia, la usamos y le damos forma, ¿no? Pero aquí, en este preciso momento, estamos viendo a un Dios que crea a partir de la nada, o sea, Él hizo la materia, Él hizo todo lo que nosotros posteriormente modificaremos. Entonces Dios dice que creó los cielos y la tierra, y cuando la Biblia dice los cielos y la tierra, en esta ocasión, más adelante ya será literalmente los cielos y la tierra que vemos, pero aquí se refiere al universo en su totalidad, ¿no? Creó esta materia, pero dice este versículo 1 que los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía, ¿no? Entonces, lo que iremos viendo en el resto de los versículos de la Biblia es cómo este Dios que ya creó la materia irá dándole forma e irá habitando, ¿sí? Dice aquí este versículo, ¿no?
no tenía forma, eso es lo que va a ir haciendo, y estaba vacía. Eso es también lo que va a seguir haciendo, ¿no? Rellenando con seres el ambiente que va preparando. Pero bueno, es importante que veamos que Dios creó todo de la nada. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, ¿ok? Todo lo que vemos no fue hecho de cosas visibles. Dios, el Dios que ya vimos, creó todo, absolutamente todo, y con todo también se refiere a todo, la realidad física, pero también toda la realidad no física, es decir, la espiritual que vemos, los ángeles, los espíritus, etcétera. Eso también fue creado por Dios, ¿sí? No solo lo físico. Ahora, este Dios crea por medio del Espíritu y la palabra. Resulta que una cosa más que tenemos que conocer de este Dios que creó es que es un Dios trinitario, ¿sí? No vamos a meternos mucho en eso, solo quiero tocarlo por encima, pero la Biblia nos dice que Dios existe enteramente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es plenamente Dios, y eso es un solo Dios, ¿sí? Son 2 afirmaciones que tenemos que hacer, ¿ok? No es que una contradiga a la otra, más bien las 2 son verdad. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces Dios, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos que crea el universo. No lo creó solamente el Padre, no lo creó solo el Hijo, no lo creó solo el Espíritu Santo. Los 3 los vemos aquí, en cuanto a que a mí esto siempre lo entiendo de la siguiente forma, ¿no? Y es cómo se presenta en la Biblia la salvación de nosotros, ¿sí? En cuanto a que el Padre nos llama, envía al Hijo a que ejecute, y el Hijo manda al Espíritu Santo a que viva en nosotros y haga verdad lo que el Hijo hizo de lo que el Padre dijo. ¿Me explico? Entonces vemos a los 3 actuando en distinta forma, pero los 3 en una obra en conjunto. Entonces aquí vemos que el Padre da el principio por medio de su palabra, y que el Espíritu, en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios iba y venía y daba vida a todo lo que se estaba creando, ¿no? Entonces vemos a esta relación trinitaria. Esto también es importante, ahorita les voy a explicar por qué. Para hablar de cómo funcionan Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo, quisiera tocar 2 versículos. Juan 17, y dice, está Jesús diciendo: Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Otra vez, Jesús le está diciendo al Padre: glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Juan 17:24 dice también, Jesús otra vez hablándole al Padre: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si vemos este amor compartido por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al mismo tiempo esta gloria compartida por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es tan importante por lo siguiente, y es, ya dijimos, este Dios con todas sus características creó el mundo de la nada, y este Dios también es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos 3 factores son importantísimos por lo siguiente, es que este Dios y no otro creó el mundo. Y ahí va. Primero, contrastando todo esto con, por ejemplo, el mito monoteísta, es decir, que existe, que hay un solo Dios, y es denme un segundo. Sí. Y es que afirma que había un solo Dios, ¿no? Un solo Dios que sí era poderoso, que sí era sabio, que sí era todo lo demás, pero que era un solo Dios. Y en ese sentido
se llega a mencionar que la historia de la creación se debe a que este Dios estaba tan solo, que dijo, ¿sabes qué? No quiero estar solo. Quiero crear a unos seres para ya no estar solo, y en ese sentido no lo crea a partir del amor, no lo crea a partir de la comunidad, sino que porque no la conocía, porque estaba solo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en el mito monoteísta o en la historia monoteísta de la creación, vemos a este Dios solitario, cosa que, una vez contrastándolo con lo que vemos del Dios de la Biblia, no es verdad, porque estamos viendo que el Dios de la Biblia es un Dios independiente y que estaba lleno de amor y de gloria, puesto que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces vemos esa distinción o esa diferencia entre el mito monoteísta de este Dios que está solito y quiere compañía y crea al humano, diferente a estar completamente lleno de amor, lleno de gloria, que dice, voy a hacer a estos seres para que también se deleiten de lo que ya tenemos, ¿sí? Entonces no lo crea a partir de la necesidad, ¿sí? Distinto a eso. El segundo es el politeísta, ¿no? Varios dioses entran en acción, que también puedes decir, bueno, es que aquí el Dios de la Biblia también son varios dioses. Eso no es así, luego explicaremos, pero esto de varios dioses, muchas historias, muchos mitos religiosos de la antigüedad, hablaba de estos dioses que parecían completamente humanos, ¿no? Que eran dioses que cometían muchos errores, que creaban el mundo a partir de una discordia o algún odio, y era tan grande la guerra que se tenía que daba pie al mundo, o etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. También algunas historias en donde había abuso sexual entre estos dioses, y eso daba por creación del humano, y todas estas historias que hablan de la creación del mundo a partir del odio, a partir del abuso, a partir de la discordia, a partir de cosas completamente manchadas, ¿sí me explico? Y que era un producto de accidente y un producto del odio, un producto de la muerte en estas historias, ¿no? De los mitos politeístas. Y una vez más, podemos contrastarlo con la historia de la creación de la Biblia, en donde nuestro Dios es un ser bueno, es un ser justo, es un ser que es independiente y autosuficiente, y que no crea por necesidad de sirvientes, como en algunas otras historias, ¿no? En donde, pues vamos a crear al humano para que nos sirvan. Y es muy distinto a lo que vemos otra vez en la historia de la creación de la Biblia. Es a partir de, como dije, del amor, ¿no? A partir de la perfecta comunidad que tenía el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que deciden compartir eso. Y una tercera, pues, es la hipótesis científica de la creación, ¿no? Que es, pues, ustedes ya la conocerán, ¿no? En donde no había más que algunas partículas. Digo, no soy científico, lo voy a decir con mis propias palabras, ¿no? Pero se juntaron una serie de factores, en lo cual ocasionó una explosión, y esa explosión dio pie a muchas de las cosas que vemos, y algunas otras fueron evolucionando y fueron creciendo, ¿no? Esa es la hipótesis científica de la creación a grandes rasgos. Pero lo que se cree, pues, es que la única realidad que existe es la física, ¿no? Es la material. Lo único que existe es lo que podemos ver. Por lo tanto, los espíritus o incluso Dios mismo, en ese mundo, en esa historia de la creación, no existe. No existe. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que si lo único que realmente existe es la materia, lo único realmente valioso, y que no hay nada más allá, pues nos lleva a pensar en que, bueno, pues nada más tengo 80 años de vida y eso es todo lo que hay, por lo tanto voy a tratar de disfrutar. Sí, me empieza a poner encima el placer de la vida, solamente le da importancia a los placeres, o solamente le da importancia al dinero, o solamente porque es lo real en ese mundo, ¿sí? Eso es lo real, ¿no? Es lo más importante, porque pues sí, no hay nada más allá de esto. Otra vez, contrastándolo con y una vez más, vemos en este mundo un vacío de propósito, un vacío de destino, un vacío de dirección, puesto que todo es hecho por la
casualidad, ¿no? En esa creación no hay un propósito detrás, solamente pasó. Y contrastándolo con el Dios de la Biblia, vemos que Dios es un Dios que justo tiene propósito, ¿no? En su creación, que tiene una dirección, que va guiando la historia de la humanidad por un lado para llevarlo a un destino eterno, ¿sí? Entonces contrasta. Y uno último, que es el panteísmo, ¿no? Que afirma que todo es Dios. Y ahora, aquí es en donde es importante que hayamos visto el que Dios creó todo de la nada, porque en el panteísmo se cree que Dios y la materia coexistían en la eternidad. Por lo tanto, tanto la materia como Dios son eternos, ¿sí? Entonces se concluye, debido a que Dios usa la materia y así, pues que toda la materia, los árboles y etcétera, es Dios, ¿sí? No es su creación, son ambos eternos. Entonces es como se llega a pensar en que toda la naturaleza es Dios, pero no, lo que vemos en la Biblia es que antes de Dios nada existía, o sea, era solo Dios y empieza a existir la materia. Muy bien, ¿vamos bien? Es mucho, ¿verdad? Es que es un capítulo muy grande. Muy bien, ahora, ya que vimos quién es este Dios que creó de la nada, cómo esta historia de la creación y este Dios en particular puede tener todas estas distinciones con algunas otras historias de la creación, continuamos con esta, ¿no? Y dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía. En todos los otros versículos vemos un patrón en donde primero Dios crea 3 ambientes y en los primeros 3 días crea 3 ambientes y en los segundos 3 días rellena esos ambientes, ¿no? Entonces en el primer día crea la luz para separarla de la oscuridad, ¿no? Como vimos, todo el universo estaba oscuro, ¿no? No existía la luz. Entonces aquí Dios primero crea la luz y al crear la luz ya hay 2 cosas, ¿no? Oscuridad y luz. Y para determinar que todo lo que abarcara la luz sería el día y todo lo que abarcara la oscuridad sería la noche. Eso es lo que hace en el primer día. Pero en el cuarto día, viéndolo así, ¿no? 3 ambientes y luego rellena. En el cuarto día rellena esa luz y esa noche con el sol, la luna y las estrellas, ¿ok? Entonces, primer día con el cuarto. Y luego en el segundo día crea la separación entre las aguas, ¿no? Creo que es difícil de ver visualmente, pero lo que hace es, todo era agua en la tierra y literalmente sube agua y la otra se queda abajo y la de arriba es el cielo y esta es el agua pues de la tierra, ¿no? Entonces pues del agua las nubes son agua, ¿no? Bueno, entonces separa y hace la distinción entre los cielos y el mar. Y en el quinto día, ¿ok? Dijimos, primero y cuarto, segundo y quinto, tercero y sexto, así se va a relacionar. Entonces en el segundo día crea la separación entre los cielos y el mar, y en el quinto día hace las aves y hace los peces. En el tercer día ya hace que del mar brote tierra seca y la llena de plantas, para en el sexto día rellenarla de animales y crear al humano. ¿Sí vemos esa relación? Muy bien. Ahora, ¿todo esto qué tiene que ver? ¿Por qué es importante? Para mí es muy hermoso porque habla del orden, ¿sí? Habla del orden, habla de que Dios no hace las cosas al azar, sino que las hace todo en orden. Y eso nos lleva a creer en la ciencia, por ejemplo, ¿sí? Si el mundo fuera creado completamente al azar, sería imposible para nosotros llegar a alguna observación y a alguna conclusión lógica, puesto que el mundo no sería lógico, ¿no? Entonces Dios, al crear todo esto, y de hecho dice por ahí un comentario,
que la palabra, cuando crea los animales y dice según su género, dice esto nos ha dado dolores de cabeza en la historia de la humanidad, ¿no? El según su género, en cuanto a que la gran variedad de plantas, gran variedad de animales, gran variedad de peces. Pero a lo que voy es que Dios, al crear el mundo, como dijimos, es un Dios inteligente, es un Dios sabio, crea consigo todas las leyes de la vida, todas las leyes naturales, crea consigo toda la física, toda la matemática, todo lo que tiene la naturaleza, ¿no? Y este patrón de primero darle forma y después rellenar, nos habla de esa armonía y de cómo podemos llegar a conocer y a entender su creación debido a que es armonioso. Avanzamos con la última parte de este capítulo, y es: luego Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí se detiene, ¿no? Y parece que dentro de su creación podemos ver que al humano le dedica un poco más de tiempo, un poco más de planeación. Y esto es porque lo veremos el próximo domingo, ya vamos a detalle. Eso es el capítulo 2 de Génesis. Pero en este vemos a Dios deteniéndose un poco y hablando que crea al humano a partir de su imagen y semejanza. Esta importancia dentro de los seres vivientes no se la da a ningún otro, ¿sí? Se la da particularmente al humano. ¿Y esto qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir? Muchos lo han llegado a malinterpretar, se ha usado para muchas cosas negativas, como pues decir que nosotros somos unos dioses, pero más chicos, decir que nosotros podemos llegar a, entonces, si nosotros somos superiores al resto de la creación, podemos abusar de la creación y explotarla con tal de llegar a nuestros propósitos. Se ha usado el que Dios nos haya hecho más, ¿cómo decirlo?, más importantes. Se ha usado para malas cosas. Pero aquí quiero que veamos la intención de Dios y qué es exactamente su imagen y semejanza. ¿Será que Dios es humano? ¿Será que no? Sino más bien su imagen y semejanza se refiere a que Dios nos encarga como sus representantes en el mundo, ¿sí? Dios nos encarga su mundo que ya creó y nos manda y crea al humano para que sea su representante, su administrador, su embajador en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿este mundo es nuestro? Pues sí, porque aquí vivimos, y sí, porque es nuestra responsabilidad, pero a última instancia no es nuestro, es de Dios. Y ahí es en donde radica la importancia de nuestro trabajo, ¿no? Como humanos, en que estamos administrando, estamos cuidando, estamos, etcétera, el mundo de Dios. Y ahí es en donde tiene muchas vertientes, ¿no? Hablando de la importancia del mundo, hablando de nuestra responsabilidad, hablando de muchísimas cosas que se pueden tocar, pero concretamente Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza como su representante en el mundo, ¿no? Entonces terminamos el capítulo 1 con la parte del capítulo 2, pero en realidad es la misma historia, solamente que ahí lo dividieron. Pero es: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Así que, ¿cuál es el propósito de toda esta historia de la creación? Algunos dicen que seamos seres del séptimo día. Es decir, una vez que Dios creó, nos puso, etcétera, dice la Biblia que descansó, y ese día se cree que no ha terminado.
¿sí? En todos concluye con llegó el día, llegó la mañana y ese fue tal día. Llegó el día, llegó la mañana y ese fue tal día. Y esto habla del propósito de Dios para la creación, y es que lleguemos, veremos que la historia no fue por ese lado como esperábamos, ¿no? Pero que está llevándonos a este descanso eterno del séptimo día a través de Cristo. Entonces, me gustaría que veamos algunos puntos respecto a todo esto. ¿Qué tiene que ver, no? Porque es importante que creamos esta historia de la creación que la Biblia nos habla, que creamos en este Dios, que creamos que creó todo de la nada, que creamos que creó todo con orden, con propósito, que a los humanos nos hizo responsables de este mundo, que nos hizo sus representantes aquí. ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida? Y es para mí que la historia de la creación que cada uno crea moldea la vida que vamos a tener. ¿Me explico? En estos otros mundos, en estos otros mitos religiosos en donde el mundo se crea a partir del odio, eso es lo que rige ese mundo. Es decir, si yo mato a alguien, ¿qué importa en ese mundo? Si al final la historia de la creación, de acuerdo a eso, fue a partir del odio, a partir del abuso, a partir de la muerte. O en el mito, en la hipótesis científica de solo existe la materia, pues ¿qué importa el que yo trate de tener esta paz en mi cerebro? Y aquí, si solo lo único que existe son estos 80 años, aprovéchalos y haz todo lo que puedas, disfruta todo lo que puedas, porque se va a terminar. O sea, es importante que sepamos qué historia creemos, ¿sí? Ahora, esta historia de la creación para mí no es solo la más lógica, sino también la más bella de todas, ¿sí? O sea, escuchamos algunas otras y realmente, ahora, no que lo bello haga que venza a las demás, no. Nosotros creemos que esta es la historia real, ¿de acuerdo? Esta es la historia real, pero aún así, aunque sea la historia real, no solo la historia real, sino que es la más bella de entre todas, es la que tiene los motivos más hermosos, la que tiene la dirección más hermosa, la que tiene el destino más hermoso en todos los sentidos. Ahora, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Vemos una y otra vez que en la Biblia el punto principal de lo que Dios nos pide respecto a nuestra relación con Él, nuestra relación con el mundo y nuestra relación con las personas es el amor, ¿no? ¿Y por qué? Porque a partir de ahí Él creó este mundo. Vemos cómo la historia marca el sentido de la vida, ¿sí me estoy explicando? Entonces, a lo que voy es que no pretendo haber explicado todo en este momento, es muchísimo, pero espero que podamos reflexionar en la relevancia que tiene en nuestra mente y en nuestra vida la historia que la historia que creamos, ¿no? Esta es la historia que la Biblia dice, ¿no? Un Dios perfecto, lleno de amor, que quiere compartir ese amor con su creación. Vamos a escucharla. Si ya la hemos creído, ¿estamos viviendo conforme a eso? No. Son preguntas que me gustaría que se lleven. Algunos, otra vez hablando de los mitos religiosos, creaban al ser humano para que fuera su servidor, para que fuera su sirviente, ¿no? Para que le llenara su ego, etcétera, para usarlos para todo ese tipo de fines egoístas. Pero el Dios de la Biblia nos crea para ser sus colaboradores, ¿sí? Nos crea para ser sus colaboradores, pero no se queda ahí, sino que todavía más importante, veremos que este Dios nos crea para ser sus colaboradores, pero también más adelante a todos los que estamos en Cristo Jesús, ese creador, también le podemos decir que es nuestro Padre. Entonces este mundo al final
no solo será nuestra responsabilidad, sino que en Cristo será también nuestra herencia. ¿Sí? Entonces, es a lo que voy. Esta historia no solo es la verdadera, sino que para mí, o sea, es la más bella de todas. ¿Sí? ¿Qué otra historia nos habla de un Dios que crea al humano? Y vemos también en estos versículos que vemos que Dios les dice: pueden comer de todas estas plantas, pueden comer de todo esto, yo lo preparé para ustedes. ¿Qué otra historia de la creación vemos que el Dios todopoderoso se baje a servir y darle de comer al humano? Ningún otro. Y eso habla del corazón detrás de la creación, ¿no? Del propósito y del motivo por el cual aquí estamos, ¿no? De un Dios lleno de amor en sí mismo, que decide compartirlo con su creación. ¿Ok? Muy bien, pues eso es todo por hoy. Vamos a orar.